Señor y Padre nuestro, esta mañana queremos que nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestro corazón estén abiertos hacia ti, Señor, para que te escuchemos a ti y no perdamos, Señor, de vista que tú eres quien habla, que tu palabra habla a nosotros, que la meditación de ella la dejas para nuestras vidas, para que, Señor, andemos conforme a tu palabra y no conforme a nuestros gustos o a lo que a cada quien nos parece. Perdónanos, Señor, nuestras faltas y apresura los pasos de los que han de llegar. En Cristo Jesús te lo rogamos todo, humildemente. Amén. Voy a permitirme leer algunos versículos de el capítulo 5 de Efesios, si usted quiere seguirlo en su Biblia, del 1 al 15, el capítulo 5 de Efesios. Si ya lo tiene, no pierda la atención a las palabras de Dios, ya que no son palabras de nadie, sino del apóstol Pablo, hablándonos de Dios, hablándonos de lo que debe ser nuestra vida a cada instante. Del 1 al 15 dice de la siguiente manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vainas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esta mañana quisiera llevar nuestro pensamiento, nuestra mente hacia una pregunta. ¿Le gusta a usted ver las construcciones hermosas que hay en ingeniería, en arquitectura, en el mundo entero? Yo creo que a todos nos agrada. Y podemos ver qué hermoso a través de la historia los pueblos han construido grandes construcciones. Pero entre las grandes construcciones, lo más hermoso que siempre hay son los templos, en los cuales la gente ha construido para honrar a su Dios, para honrar a sus dioses. Y en ellos van a ofrendar, en ellos tienen diferentes nombres, pero siempre son lugares que los usa la gente para elevar sus plegarias de petición, de gratitud. Todos creen firmemente que ahí es la casa de su Dios. Hay templos de todo tipo y siempre esos lugares son santos, sagrados, porque la presencia de ese Dios o diosa en el lugar lo hace. Y fijémonos, si recorramos mentalmente algunos templos que hemos visto, la gente con devoción cree firmemente en ello. Así vemos pagodas en el oriente, monasterios católicos en todo el mundo entero y capillas al por mayor a todos los dioses y a todos los santos. Hasta la llamada Santa Muerte tiene capillas en nuestro país y en toda América Latina.
El lugar es sagrado. Hay limitaciones para estar en ese lugar. Se busca decoro, silencio, respeto, consideración, ya que se dice el lugar es santo, apartado. Por eso usted ve que inclusive antes la gente pasaba frente a una construcción que fuera un templo, no importaba qué, pero máximo católico, y casi se arrodilla la persona, se inclina, se persigna y sigue adelante, como una señal de reconocimiento de que ahí está Dios, de que ese templo es sagrado y es apartado. Ese lugar es apartado por alguien que lo apartó para dedicarlo al profeta, a un Dios o a un santo que haya salido o trascendido de lo normal. A través de todo el mundo hay templos con construcciones diferentes, según las épocas, según las circunstancias y aún según el constructor. Toda construcción que se hace siempre pensando en la filosofía del grupo que la va a tener, en la doctrina que tiene, y así vemos templos muy altos, tratando de alcanzar a Dios. Templos en los cuales se busca una superficie muy baja porque ahí quieren estar en silencio y quietud. O templos con doble nivel, no tanto como este, más altos todavía, en donde el clero está arriba y el pueblo está abajo. Siempre todo esto significa algo. La construcción indica lo que está dentro de esa construcción. El apóstol Pablo, allá en un pasaje que hemos leído y hemos venido estudiando en 1 Corintios, nos dice algo muy maravilloso, que quizás lo hemos leído, lo sabemos de memoria, pero pocas veces lo hacemos nuestro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa? Templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y hermanos, esta mañana no vamos a pensar en el templo hecho con manos, en el templo construido, que es muy hermoso. Y como digo, es hermosísimo ver las construcciones que hay, que se han levantado en todo el mundo, algunas ya en ruinas, otras muy modernas. Son templos construidos como lugares santos, como lugares sagrados, como lugares apartados, que tienen características por su doctrina y que además de eso son reverenciadas por la gente que pasa y cree en ellos, y aún por los que no creen, porque siempre admiran las construcciones y dicen: mira, qué hermoso templo, es de tal grupo de religión, pero reconocemos el templo y lo que ese indica. Pablo también, escribiendo a los Gálatas, dice: vosotros sois pueblo de Dios escogido, santo. Somos santos apartados por el Señor. Y hermanos, mi pregunta sería, realmente en nuestra vida, ¿estamos conscientes de que somos un templo de Dios? ¿De que somos el templo donde Dios mora? Porque somos muy dados a decir: cállate porque estás en el templo, no hagas esto porque es el templo. Y eso a veces ni eso hacemos, porque nos parece como cualquier lugar sin ninguna importancia. Pero cuando salimos del templo, ahora sí, ya acabé. Ahora sí, es más, nos quitamos hasta el saco porque nos causa problema, nos quitamos todo, y lo peor de todo, volvemos a ser lo que somos toda la semana. Parece ser que ya terminó nuestra actitud, nuestra vida, y la adoración que Dios da a nuestro cuerpo, y que el hombre quiere y debe tener esa adoración por el templo que es de Dios, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo mora Dios. Hermano, ¿se ha puesto a pensar tantito en eso? En este cuerpo enfermo, en este cuerpo necesitado, en este cuerpo débil, Dios, el ser omnipotente, el maravilloso Dios, mora en usted como el Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y dice: el que me había visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y mi Padre una cosa somos.
podemos pensar, Dios está en mi vida hoy, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y hasta el próximo domingo, y seguiremos todos los días mientras estemos sobre esta tierra. ¿Realmente Dios está en nosotros? Primero tenemos que ver que tengamos una conciencia clara de que Dios está en su vida. Muchas veces podemos decir, Dios está aquí, yo creo en Dios. Qué bueno, es donde principiamos, con la mente. Pero si la mente no permite que el conocimiento llegue a nuestro corazón, de nada sirve. Oramos y por eso la gente reza, por eso la gente hace largas oraciones, por eso la gente en todos los templos y en todos los lugares de adoración claman a Dios. Dios, ten misericordia de nosotros. Y no tienen respuesta de Dios, porque están clamando a un Dios muerto, a una figura o simplemente a algo intrínseco, pero no es Dios. Pero qué maravilloso es cuando pedimos a Dios conscientes de que creemos en Dios, de que tenemos un Dios que vive en nosotros, que está en nosotros. Pero esa convicción tenemos que hacerla muy nuestra si realmente hemos tenido esa experiencia de un día haber abierto nuestro corazón y decirle a Dios, Dios, tú existes allá en el cielo, existes en la tierra, existes en todas partes, pero quiero que vengas a morar en mi corazón para hacer de ti, para hacer en mí tu templo, el lugar sagrado donde tú vives. Pablo por eso cuando escribía a los Corintios hablaba sobre fornicación, adulterio, avaricia, idolatría y todos los pecados, y decía, ¿cómo puedes tener allí en tu corazón todo eso y decir que eres cristiano? Si eres cristiano, todo eso ha salido de ti, porque no eres cualquier templo, eres el lugar sagrado. Somos gente especial. Y eso no nos quiere decir que nos sintamos mayores, no, nos sentimos menores, porque somos pecadores y reconocemos nuestros pecados. Pero somos lo más importante. No ignoremos que somos templo de Dios y que en ese templo tenemos que darle gloria al Señor. Una construcción da gloria a su constructor, da gloria a lo que cree, a los que viven allí, por lo que viven esa gente. Y uno puede ver a veces 2, 3 millones de gentes musulmanes que van a la Meca a adorar a Dios y sacrifican todo porque van a adorar a Dios. Los judíos una vez al año tienen que ir a Jerusalén y poder ahí reunirse para adorar a Dios. Qué maravilloso es que nosotros no tenemos que ir a ningún lado. No tenemos ni siquiera que venir a este templo, casa de la iglesia, para adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios todos los días de la semana, no una vez al año, no una vez en el periodo especial, sino todos los días, porque hemos sido hechos templo de Dios. Donde usted vaya, ahí va Dios. Donde usted esté, ahí está Dios. Y por esa misma razón, no vivo ya yo, decía el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Hermano, cuando hablamos, ¿habla Cristo por nosotros? Cuando pensamos, y dice Pablo, tened la mente de Dios, no des lugar al diablo. Somos muy dados, como alguna vez estábamos viendo en Corintios, estos últimos sermones, ¿qué dados somos a criticar, a juzgar, a comentar? Y no nos damos cuenta que estamos lastimando, ensuciando el templo de Dios en la vida de otras personas. No critiques, no juzgues, no comentes. Díselo a quien vive en ti, tu Dios. Hemos sido escogidos por Dios y esto es algo muy importante. Ninguno buscamos a Dios. Hay gente que dice, yo anduve buscando a Dios. No es cierto. Dios te anduvo buscando a ti. Dios es el que nos buscó a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro pecado, a pesar de todo. Ciertamente puede haber habido coincidencias, pero simplemente hay una explicación. Dios le amó a usted, me amó a mí, para que le conociésemos y para que fuésemos hechos hijos suyos.
Hay veces que la gente no se valora, por eso se suicida. La gente no se valora, por eso le da lo mismo. La gente no se valora, por eso dice, no importa. No nos damos valor porque pensamos solamente en una situación física. Pero tenemos que pensar que en ese cuerpo físico inmundo y sucio y maltratado, en ese cuerpo sucio Cristo viene a morar y lo cambia. Y perdóneme, hermano, y lo sana también. Es cierto que tenemos muchas enfermedades que no son resultados sino del pecado del mundo, la contaminación, que son resultados de cómo Dios, que hizo, como vimos en el primer sermón, Dios todo lo hizo perfecto, pero el hombre lo hemos desvirtuado. Y hoy día el cataclismo, el tsunami más grande que puede haber, viene tras del mundo, el problema climático. Dios creó al hombre, lo vimos, y Él ha desvirtuado esa creación. No hay paz, no hay felicidad en la gente. Se ha perdido el rumbo y por ende todo anda de cabeza. El hombre busca su felicidad y en el dinero, en el placer, en la lascivia, y no la encuentra. Los matrimonios hechos por Dios perfectos se han cambiado por atracción, intereses económicos, culturales, carnalidad, conveniencia. Los matrimonios hechos perfectos por Dios se han vuelto un infierno, un pedazo de infierno, o simplemente se desbaratan. Los hijos están naufragando ante el tsunami que se ha dejado. No saben nada porque nunca se les enseñó a vivir. Se les enseñaron muchas cosas, tienen doctorados, maestrías muy buenas, pero no llenan sus expectativas. Los vicios y la falta de objetivos reales los hunden más y más. Nos hemos olvidado de que ese Dios perfecto a usted y a mí nos apartó y nos hizo gente especial. Hermano, salgamos de aquí muy orundos, salgamos de aquí muy anchos, como decimos, pero al mismo tiempo ese conocimiento nos lleva a ser humildes. Nuestras vidas deben de estar apartadas del mundo para dar a conocer los milagros de Jesús, los que se hacen a través de los hijos de Dios y que son para la gloria de Dios. ¿Hace usted milagros? Algunos hermanos dicen, hago milagritos. No, esos no. ¿Hace usted milagros? Y hermanos, los cristianos hacemos milagros. Los verdaderos cristianos en la vida vemos los milagros de Dios en nosotros y Dios hace milagros a través de nosotros. Lo atribuimos a la casualidad, a la suerte, al amor de Dios, y eso es cierto, es el amor de Dios. Pero Dios usa y le usa a usted para que una palabra suya hágalo cambiar la vida de una persona, la vida de un hijo, la vida de una hija. Simplemente nuestra vida hace milagros. Recordemos en el libro de los Hechos como el ejemplo de Pedro. Pedro andaba y su sombra iba tras de él, lógicamente. Y cuando él se detenía, dice que la sombra de Pedro estaba en el suelo. Y la gente simbólicamente buscaba la sombra de Pedro para ser curada, para ser sanada. O sea, bajo la sombra de Pedro, mucha gente fue sanada. ¿Cuántos ha sanado usted bajo su sombra? ¿Sus hijos han sido sanados por el testimonio de usted? Como matrimonio, el amor que se tiene en padre y madre ha sanado la vida de sus hijos. Hay muchos hijos hoy día que son hijos de cristianos, viven amargados, viven frustrados, viven sin ilusión y muchas veces aún lejos del Señor, porque no han visto en sus padres lo que es verdaderamente a Dios. Pero nos toca responsabilidad personal y tenemos que ver cuál es nuestro testimonio, qué estamos haciendo para que nuestra sombra sane la vida de los demás. Yo veía en el internet esas plantas carnívoras que hay y cómo la gente busca en esos lugares una sombra. No la hay, los árboles son escualos, raquíticos, pero hay árboles robustos y la gente y los animales mismos buscan su sombra. Pero como señal distintiva, al pie de esos árboles hay cadáveres, solamente hay huesos, ya no tienen carne, se ha acabado. ¿Qué es lo que hacen esos árboles carnívoros, esas plantas carnívoras? Cuando
saben que hay algo allá abajo, bajan sus hojas y le absorben toda la vida, toda la vida al ser que ahí está. Son plantas carnívoras. Sí dan sombra, pero su sombra mata. ¿Cuántas veces nuestra influencia, hermano, nuestro testimonio está matando a la gente? Yo conozco muchos hogares en los cuales los hijos dicen: ser cristiano como mi padre, mejor no. Ser cristiano como mi madre, mejor no. Porque viven 24 horas en un hogar donde se dice cristiano, donde se dice que se tiene la Biblia, donde muchas veces las Biblias están ahí en la casa, pero no están en el corazón, escritas con la palabra de Dios en sus vidas. Y su testimonio simplemente no sirve para nada, sino para hacer tropiezo. Nos olvidamos de que somos luz y que debemos estar arriba, hermanos, para alumbrar. Dios nos ha dicho: vosotros sois la luz del mundo. Ni siquiera la luz de tu casa, la luz del mundo. Donde está un cristiano, ese templo irradia luz. Cualquiera que pasa aquí al frente de nuestro templo voltea y mire que no tenemos un templo maravillosamente arquitectónicamente hecho. Cuando teníamos la construcción del templo, queríamos haber hecho un templo muy bonito. Queríamos hacer muchas cosas, queríamos un domo ahí arriba que pasara la luz y cayera del cielo, y aquí una piedra gigante, una roca, y donde estaba la Biblia, y la luz venía del cielo y caía sobre. Pero cuando vimos lo que costaba la piedra y lo que costaba hacer el trabajo y todo, pues no teníamos dinero, hicimos una vil bodega. Pero de esa bodega buscábamos ponerla lo más bonito posible, lo más confortable. Creo que lo hicimos bien, no como para reflejar el amor de Dios. Pero ¿quién refleja el amor de Dios? Los miembros de la iglesia. Ahora, hermanos, ahí es donde tenemos nuestro pecado. Somos carnívoros, que nuestro testimonio está echando a perder las vidas. Soy miembro de Betel, mucho gusto, pero ¿cómo vives en tu hogar? ¿Cómo vives en la escuela? ¿Cómo vives en tu trabajo? ¿Cómo vives en tu vida diaria? ¿Cuáles son tus diversiones? ¿Cuál es tu palabra, tu conversación? Hermanos, qué tristeza es ver que mucha gente dice: yo soy cristiano, pero tiene que decirlo, tiene que llevar aquí un membrete, tiene que traer la Biblia, y aún así preguntamos: ¿eres cristiano? Porque hay una duda tremenda. Tenemos que, como en los templos, vivir con decoro y reverencia bajo el temor de Dios. Hay muchas cosas en los templos no cristianos que tenemos que aprender, hermanos. La gente en una iglesia, y usted lo fue y yo también lo fui, católicos, se nos enseñaba que como ahí estaba Dios en el lugar santísimo, ahí estaba la sangre de Cristo, ahí estaba el cuerpo de Cristo, había que pasar frente al templo y arrodillarse, inclinarse. Y si usted entraba al templo había que arrodillarse. Y si usted hablaba, cállate, no hables, porque estamos en el templo. Y se guardaba compostura. Y si usted venía escotada y enseñando toda la pechuga, ¿verdad?, se ponía un trapito, una cosita encima para ser más decorosa. Y si usted siempre se buscaba un aparente decoro, una aparente manera diferente de vivir, pero era externa, era exterior. Lo que Dios quiere es interior, pero tenemos que vivir con reverencia. Y reverencia no es inclinarse, reverencia es inclinar su yo. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. Vivir con reverencia y bajo el temor de Dios. ¿Cómo? Con el decoro en el hablar. Hermanos, hablamos lo que pensamos, pensamos lo que sentimos. Entonces, el problema es ¿qué está dentro de nosotros? Si dentro de nosotros está Cristo, si somos templo del Espíritu Santo, si Cristo está en nuestras vidas, entonces nuestro hablar, dice, debe ser con decoro. Y dice en forma rápida y sintética el apóstol, que tu hablar sea sí, sí y no, no. Que no haya mentira en ti, que no haya doblez en ti, que haya verdad en ti, que haya gracia cuando platicas, cuando hablas.
Y hermanos, fácil acercarse a un grupo de cristianos y a ver qué están hablando. Y cuando uno se acerca, están despedazando a un cristiano. Hagan de cuenta, un grupo de animalitos que mataron a una víctima y todos están mordiéndolo, todos están despedazándolo. Así sucede muchas veces en la vida humana. La gente está comiéndose en vida a una persona, destrozando su honor, su prestigio, su vida misma. Porque qué fácil es hablar de otra persona. Por eso dice la Biblia, ten cuidado con tu boca, con tu hablar, que tu hablar sea sí, sí, no des lugar al diablo. Pero todo eso no puede ser de fuera hacia adentro, como es en el rito de muchos templos, en muchas iglesias. Es aprende a vivir en el templo, no. Aprende a vivir como templo que eres. Y si eres un templo, tienes que vivir con decoro en tu hablar. Con temor de ofender a Dios en lo que hacemos. Y hermanos, qué triste es que nos olvidamos que Dios no está en el templo, aquí. Cuando venimos, cállate que vas a llegar al templo. No digas esto porque estás en el templo. Pórtate bien porque estás en el templo. Siéntate bien porque estás en el templo. En el templo. Pero el templo está aquí. Somos templo del Espíritu Santo. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, estamos predicando al Señor con nuestra vida. Estamos mostrando al Señor con nuestra vida. Estamos haciendo la voluntad de Dios con nuestra vida. Tenemos que hablar con decoro. Tenemos que hablar con temor de ofender a Dios en lo que hacemos. Hermanos, si pensáramos antes de hacer las cosas, ¿esto da gloria a mi Dios? Yo lo comentaba hace los sermones, en esa serie que me ha tocado a mí. ¿Cuántas veces el cristiano toma la copa? Ay, ¿qué importa? Una copa, ¿qué tiene que ver? No me voy a emborrachar. No, pero estás haciendo lo que el mundo hace. Y simplemente, primero el hombre toma la copa y después la copa toma al hombre. Y al final de cuentas vamos dejando que simplemente no tenemos temor de ofender a Dios con la embriaguez. Y hay hermanos en sus casas todavía tienen como una honra la cava. Ahora que tuvimos que cambiarnos de casa porque somos peregrinos, se acaban los contratos, nos cambian, pero los que venden, los que rentan las casas, le ofrecen a uno una casa y tiene cava. Y va uno y con gran expectativa le dice, mire, todo eso está bonito, las recámaras, la sala, el comedor, y tiene cava. Porque es el común de las familias, tiene un lugar destinado para emborracharse, para gozarla. Pero no tienen Biblia, no son Biblias andantes, no gozan la vida si no tienen alcohol y más tarde drogas y más tarde pláticas insanas y más tarde fornicación, adulterio. ¿Por qué? Porque no vivimos bajo el temor de Dios. Vivimos con reverencia bajo el temor de Dios cuando todo lo que hacemos, lo que emprendemos, nos da resultado. Hermanos, estamos tan acostumbrados a pensar, a mí me va muy mal porque soy cristiano. Fíjese que yo no triunfo porque soy cristiano. Fíjese, tengo hambre porque soy cristiano. Fíjese que yo necesito porque soy cristiano. ¿Qué dices? ¿No tienes un Dios misericordioso, un Dios rico, un Dios poderoso? Sí, pero yo soy pobre y necesitado. No estoy hablando necesariamente de pesos centavos, que eso es consecuencia, resultado. Si no tenemos es porque no hemos sabido manejar lo que tenemos. Porque Dios dice, al que tiene le es dado más, porque sabe manejar lo que tiene. Al que no tiene, aún lo que tiene le es quitado, porque no sabe manejar lo que tiene. Y no es cantidades, es calidad, ¿no? Pero todo lo que emprendiereis, en ello seréis bendecidos. Todo lo que emprendiereis, Dios lo bendecirá si estás haciendo la voluntad de Dios. Y ahí está nuestro problema. Hacemos lo que queremos, vivimos como el mundo y luego decimos, Señor, bendíceme, ayúdame.
Dame triunfo, dame éxito. Que la muchacha que escogí sea muy buena esposa, que el muchacho que escogí sea un buen esposo. ¿La escogiste quién? Yo. Ah, bueno. Entonces, tú resuelves tu problema, diría Dios. Dejé que Dios escogiera el esposo, la esposa. Dejé que Dios tomara la decisión por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y esto es un concepto a veces muy bonito, pero no lo hacemos nuestro. No hacer nada que no sea bajo el temor de Dios. Y al decir el temor de Dios no es miedo, bajo la sujeción de Dios, con el deseo de no ir a hacer nada que no sea la voluntad de Dios. Lo veíamos en los primeros sermones. Hemos hecho nuestros dioses, y el más grande de nuestros dioses es ese yo. Por eso dice el Señor Jesucristo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Deja ese Dios que tienes. Es que yo pienso, es que yo digo, es que a mí me parece, es que yo. ¿Y qué es lo que sucede? Fracasamos en nuestras vidas. Y es por lo que vemos vidas fracasadas, vidas derrotadas, vidas carentes de muchas veces hasta de los recursos materiales. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones incorrectas, porque tomamos decisiones que nunca Dios había dicho que las tomáramos, porque hicimos lo que no debíamos hacer, porque nos metimos donde no debíamos meternos, porque vivimos nuestra vida bajo yo. Y cuando las consecuencias de ese yo las tenemos, entonces sí clamamos a Dios: Señor, ayúdame. Y sí nos ayuda cuando nosotros somos sus hijos. No hay padre que le pida a Dios perdón y ayuda y no la dé. No hay Dios que no nos diga: hijo, ven. Y el hijo pródigo regresa al redil y es recibido por su padre con honor, con gozo, con fiesta, porque mi hijo estaba perdido y ahora ha regresado. Pero tiene que haber un reconocimiento de haber vivido fuera del mandamiento de Dios. Dice el Señor Jesucristo: os he puesto para que llevéis fruto, y mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Tenemos que aprender a vivir para que la gente que está a nuestro alrededor vaya a nuestros pies y se descanse en nosotros. Que como la sombra de un árbol bienhechor, de sombra, de vida, de tranquilidad, de paz. Qué maravilloso es sentarse bajo un árbol, recargarse bajo su sombra y gozar el espectáculo. Qué maravilloso es esconderse en Cristo. Qué maravilloso es vivir bajo la compañía de una mujer cristiana en el hogar, o de un hogar en donde el esposo es cristiano. No son perfectos, no hay matrimonio perfecto, no hay vidas perfectas, pero qué maravilloso es saber. Ahorita que llega a la casa le platico a mi esposa lo que pasó y a ver qué hacemos. Le platico a mi esposo mi problema y a ver qué hacemos. Le digo lo que mi hijo hizo y a ver qué hacemos. Pero qué triste es tener que ir a ver hasta el psicólogo porque no tenemos Dios. No nos puede solucionar Dios nuestro problema. No vamos a negar la existencia de la ciencia, la utilidad que tiene para apoyarnos. Sí, es como el médico, pero el médico no cura, Dios es el que cura. El médico diagnostica la enfermedad y muchas veces se equivoca. Dios no se equivoca. Cuando clamamos a Él, Él nos da luz para saber lo que hacer, aún el médico al que acudir, para que su sombra, su conocimiento, su sabiduría humana pueda ayudarnos. Pero sobre ello está la mano de Dios dirigiendo. Yo te llevaré por mis caminos. Te he puesto para que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto de un cristiano es su vida que produce frutos. El fruto de un cristiano es un árbol maravilloso en el cual se buscan las ramas, pero en las ramas hay frutos, hay vidas nuevas. El otro día una hermana de otra iglesia se acercaba y llorando me decía: pastor, es que mis hijos andan todos descarriados. Y lloraba la hermana. Su hija se había ido con un fulano que le dijo te quiero y se voló, se fue y ya la abandonaron. Y es que mi hijo no encuentra trabajo, es que mi hijo no quiso estudiar, es que mi hijo fue un vago. No, es que mi hijo tiene títulos, pero de nada le sirven.
¿Por qué? Porque sencillamente en ese hogar no hubo nunca un Dios, un Señor, un dueño de la vida, al cual se aprendió a acudir en todo instante. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que aprender a vivir como cristianos, dejando las costumbres del mundo, del viejo hombre, y tomando las de un hijo de Dios. El pasaje que leíamos, andad como hijos de luz, ya no como antes vivíamos, ahora tenemos que vivir como hijos que somos de Dios. Y si no vivimos así, hermanos, no reclamemos después a Dios injustamente. Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo fracaso? Porque eres desobediente. Te he puesto como mi hijo eres tú, pero necesito que aprendas a vivir conforme a tu nueva vida. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Vive con paciencia y respeto a Dios, esperando que tu ejemplo sea imitado. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, si yo les dijera, hermanos, yo necesito 20 hermanos que estén listos a decir, hermano, con mis imperfecciones, pero yo estoy listo para que diga usted que fulano y fulano y fulano y fulano son cristianos en el trabajo, en la escuela, y que ahí digan, soy cristiano, y aquí puedo yo presentarme, yo, si soy pastor de estos hermanos, jóvenes de la iglesia, miembros de la iglesia, son cristianos, y aquí están en el grupo. Muchos esconderían la cabeza, muchos faltarían ese día. ¿Por qué? Porque no dan testimonio de Cristo. En la fábrica donde está usted, en el trabajo donde está usted, hay veces que nos sentimos orgullosos porque hemos triunfado, porque nosotros hemos logrado, pero ese logro se viene abajo, en un 2x3, porque lo hiciste tú, no lo hizo Dios. Y reconocemos que somos débiles, imperfectos, pero tenemos un Dios que es perfecto. Y Él debe ser el corazón de nuestra vida, el centro de nuestra vida. No yo, no lo que quiero yo, lo que a mí me gusta, sino lo que tú, Señor, quieres que yo sea. Por eso quiero ser imitador tuyo. Tenemos que vivir como hijos que somos de Dios. Vivimos en un mundo como extranjeros, hermanos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestro vestir refleja lo que somos. Si usted me llega el domingo con un uniforme blanco y un escudito aquí de enfermería, ¿quién le preguntaría a la hermana, ¿de qué es usted, hermana? Nadie, porque luego todos dirían, es enfermera, o es médico. O llegase un soldado con su uniforme verde, con su equipo, todas sus insignias, ¿quién se atrevería a preguntar, ¿y usted en dónde trabaja? ¿Qué es usted? Casi diría, oiga, pues ¿qué no lo ve? Soy soldado, estoy en el ejército. O si llegara de blanco con sus insignias, soy de la marina. No, a veces nosotros, como hemos dicho, tenemos que hacerle así por acá, soy del cristiano, pero que no se sepa. Aparento ser lo que no soy. Qué triste es. Debemos mostrar, hermanos, la pureza de Cristo. Somos pecadores. Por eso, maravillosamente veíamos la vez pasada cómo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y el Señor Jesucristo dejó para nosotros la ordenanza de la cena del Señor para que no olvidemos que no debemos andar sucios, manchados por el pecado, sino que en la sangre de Cristo tenemos remisión de pecados. Pecamos, nos entristecemos, pedimos perdón a Dios y le pedimos la ayuda para no volver a hacerlo. Y simplemente vivimos con vestiduras blancas, con vestiduras de santidad en todo lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que hablamos, nuestra conversación, nuestras palabras, nuestra forma de hablar con reverencia y respeto. Hay 3 grupos de gente en el mundo, y hemos dicho que nos toca a nosotros en el último momento, y nos están 2 sermones más conmigo. Tenemos que recordar que quisiéramos preguntarnos y respondernos sabiamente: ¿soy cristiano? No si estoy en la iglesia,
ni estoy en el templo. Soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón, realmente mi vida ha cambiado. No yo cambié, no, porque nadie cambiamos por sí mismos. El cambio viene de dentro hacia afuera. Cuando es de fuera hacia adentro es muy bueno y vamos cambiando. Y de repente, ¡pum!, como las cosas que están superpuestas, se quiebran, se desbaratan y se caen. Pero cuando el cambio viene de dentro, el cambio va progresivo, aparentemente lento, pero firme, porque es un cambio que viene de dentro, viene del Señor, al quien adoramos y del cual somos templo de Él. Y entonces Él cambió nuestra vida. ¿Cambió tu vida? ¿Realmente tú vives la vida cristiana? ¿No te cuesta trabajo vivirla? ¿Eres cristiano? Y yo a veces les pregunto cosas tan tontas, pero muy reales. Y le pregunto a un joven, a una señorita o a un joven: oye, ¿eres hombre? Claro. ¿Te cuesta trabajo ser hombre? No. Bueno, entonces creo que sí es hombre, ¿eh? Pero si nos dijera, bueno, pues no sé si soy hombre o soy ahora del tercer sexo, ¿no? Pues qué triste, ¿verdad? No se define, porque realmente no hay más que dos posiciones: o eres hombre o no eres hombre. No nos cuesta trabajo ser hombres, porque por naturaleza lo somos, ni ser mujeres, porque por naturaleza lo somos. No nos debe costar trabajo ser cristiano, porque por naturaleza lo somos. Hemos nacido de nuevo. Ahora a veces nos hemos alejado, a veces vivimos mal, a veces cometemos muchas faltas, todo el tiempo. Por eso es que tenemos en la confesión a Dios en secreto con nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la confesión es como la respiración de nuestro cuerpo. Tenemos que estarla haciendo constantemente, porque cuando menos lo pensamos, ya caímos en un pecado, ya criticamos, ya comentamos, ya pensamos mal. Y dice el Señor que aún nuestros pensamientos pueden ser usados por el diablo. Si eres cristiano, identifícate como tal en tu vida, en tu conducta. Hay muchos que son cristianos porque han aceptado a Cristo, pero no se han querido identificar a través del bautismo y unido a la iglesia, a una iglesia que no es cualquiera, y lo hemos visto en 2 sermones. No es a donde me gusta, no es donde la música está agradable, no es donde tengo mis compañeros o mis compañeras, donde es donde me siento bien por mi clase social, donde hay cultura, o donde no, es donde Dios me puso. En esa iglesia donde Dios me colocó, allí tengo que estar, porque ahí tiene Dios un propósito para mí. Posiblemente no sea mi medio social, no sea mi medio cultural, no sea mi medio económico, pero es mi medio espiritual, donde Dios me puso en ese lugar para servir a mi Señor. Y si eres miembro de otra iglesia, ahí donde estás, sírvele. El Señor te pide, donde yo te puse, está en tu iglesia. A veces dicen, pero que se venga de la iglesia para acá. No, hermano, si Dios le puso allí, ahí conoció a Cristo, ahí se bautizó, ahí quédese. Ahí tiene Dios una función para usted. Es como el cuerpo humano, lo veíamos también, donde Dios nos pone, tenemos una función. Somos mano, somos corazón, somos oído, somos ojo, somos nariz. Si ahí Dios nos puso, ahí colóquese y ahí cumpla su ministerio. Ahora, cuando ya no es posible, por una razón lícita y justa, búscale la dirección de Dios. Pero hay veces que vivimos, como dice el apóstol Pablo, por el cosquilleo en nuestros oídos. Queremos cosas nuevas, queremos filosofía, queremos psicología, queremos música, queremos algarabía. Debemos tenerla, debemos buscarla, pero no es el centro de nuestra vida. Nunca un cristiano puede ser feliz en un matrimonio mixto. Nunca una cristiana puede ser feliz ni triunfadora con alguien que no es cristiano. Pero aún siendo cristiano, tiene que buscar al hombre o a la mujer que Dios tiene para él. Y no lo va a encontrar si no está bien ubicado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estás tú, amigo? Dios es el templo. Tú eres su templo.
buscamos ese templo esté limpio, cuidado, pues es la casa de la iglesia. Ese templo requiere cuidado. ¿Por qué? Porque nos reunimos nosotros, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy oremos a nuestro Dios. Señor, te queremos pedir que tú hables a nuestras vidas siempre, que podamos estar ciertos de que somos tus hijos, de que hemos recibido en nuestro corazón. Estamos seguros de que tu sangre preciosa nos ha limpiado del pecado. Estamos seguros de lo que somos. Y por ello, Señor, vivimos una vida feliz, una vida de seguridad, de éxito no terrenal, no considerado según lo que podamos tener en la bolsa, sino lo que tenemos en el corazón. Y podamos dar ese amor a nuestras vidas, que se irradie en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras decisiones. Permítenos vivir, Señor, limpios, porque somos tu templo. Queremos que los que nos rodean vean en nosotros a Cristo Jesús. Queremos que nuestros hijos vean a Cristo Jesús en nosotros. Queremos que nuestros amigos vean a Cristo Jesús en nosotros. Queremos que nuestra familia vea a Cristo Jesús en nosotros. Queremos, Señor, que cuando hablemos palabras de edificación. Queremos, Señor, que cuando tomemos decisiones, las tomemos porque tú quieres eso para nuestras vidas. Y si hacemos tu voluntad en todas las cosas, siempre nos irá bien y seremos bendición a los que nos rodean. Permítanos recordar las palabras del salmista: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás allí. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lo mismo son el día que las tinieblas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.